Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Saúl Toledo y hoy nuevamente estamos para poder aprender un nuevo capítulo del curso de economía. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que son los factores clásicos de la producción. Usted sabe que los factores de la producción son 5: naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en los 3 primeros, que son los denominados factores clásicos de la producción. Acompáñenme para poder comprender cada uno de los puntos que vamos a tratar en este capítulo. Vamos. Entonces decimos así, vea usted. El primer factor clásico de la producción es la llamada naturaleza. Entiéndase por naturaleza a todo aquello que forma parte de nuestro medio, nuestro entorno en el cual nosotros nos desarrollamos. Sin embargo, debemos tomar en consideración que a la naturaleza en la economía se le considera como el llamado factor tierra. ¿Cómo se le llama? Factor tierra. Ahí está, lo vamos a dar una pequeña subrayada para que no te vayas a olvidar. O sea, yo puedo hablar de naturaleza o puedo hablar del factor tierra. Lo otro que debes saber es que la naturaleza por sí sola no produce nada, lo que quiere decir que requiere de la acción o la mano del hombre. De allí que a la naturaleza se le considera un factor pasivo o simplemente un factor estático de la producción. También es considerado un factor originario y clásico. Sin embargo, hay otro que muchas veces pasa desapercibido. Solo nos damos cuenta cuando nos preguntan en un eventual examen de admisión. Profesor, ¿a qué se refiere? Me refiero a que la naturaleza también tiene la condición o la característica de ser un factor condicionante. Profesor pregunta, ¿y por qué es un factor condicionante? Porque precisamente condiciona la forma de la economía de un determinado país. Por ejemplo, ¿te imaginas si nuevamente nuestro país es azotado por el fenómeno del niño costero? ¿Qué es lo que va a pasar? Hace unos 3 años atrás, en nuestro país se dio el fenómeno del niño costero y hubo un elemento que su precio se fue hasta las nubes. Ustedes recordarán. ¿De quién se trataba? Del famoso limón. ¿Se acuerdan? Salían en los memes a través de las redes sociales que el que tenía limón tenía plata en el Perú. En su billetera no habían de billetes, habían limones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando la naturaleza golpea a la economía de un país? Pues puede ser muy determinante. Imagínate que vengan muchos huaicos, que venga un terremoto, que venga un maremoto, pues va a golpear duramente la economía de un país. De allí que se dice que el factor naturaleza es un factor condicionante. Condiciona la forma de la economía de un determinado país. Chévere. Profe, pregunta, ¿y con qué se le retribuye, con qué se le paga, con qué se le va a dar su retribución a la naturaleza? Con una renta. No te olvides, con una renta. Por ejemplo, yo tengo una chacra y te la alquilo. ¿Qué me vas a pagar tú por ese alquiler? Una renta, que para mí obviamente es un beneficio, es una utilidad, es una ganancia, como propietario del predio. ¿Ok? ¿Y cuáles son los elementos que forman parte de la naturaleza, profesor? Primero hablamos de los llamados recursos naturales. Profesor, pregunta despacito, ¿qué son los recursos naturales? Son todos aquellos elementos que la naturaleza le ha brindado al hombre para que el hombre pueda satisfacer sus necesidades. Y estos pueden ser recursos renovables y recursos no renovables. Profesor, preguntita despacito, despacito, ¿cuándo se llaman renovables? Ah, mira, se llaman renovables cuando se pueden reactivar. Por ejemplo, ¿a quiénes son renovables, profesor? Los árboles, ¿no? Talas los árboles, vuelves a plantar y se vuelven a renovar. Los peces, por ejemplo, existe la veda. ¿Para qué? Para proteger su producción, en este caso estamos hablando de que se puedan multiplicar, ¿no? Profesor, ¿y cuáles son los no renovables? Aquellos que no se pueden reactivar. Por ejemplo, tenemos los minerales, el petróleo, por ejemplo, el gas natural. Son recursos naturales no renovables. Y de acuerdo a su origen, pueden ser recursos naturales de origen mineral, vegetal o animal. Ya está. Bien, ahora, lo que vamos a ver a continuación suele generar confusión en algunas personas. Profesor, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de materia bruta y hablamos de materia prima. Profesor, ¿por qué? Mira,
La materia bruta es todo aquel elemento de la naturaleza que se encuentra en su hábitat natural. Por ejemplo, el pez en el agua. Por ejemplo, el árbol en el bosque. Por ejemplo, el petróleo en el subsuelo. ¿Correcto? A eso se le llama materia bruta. Profesor pregunta, ¿y cuándo se le llama materia prima? Cuando el elemento de la naturaleza tú lo has extraído de su hábitat natural. Por ejemplo, si tú al pez lo extraes del agua, deja de ser un pez, pasa a llamarse pescado. Entonces ya estamos hablando de una materia prima. Si tú el petróleo lo extraes del subsuelo, deja de ser un petróleo o de ser petróleo. Ahora pasa a llamarse crudo de petróleo. Si tú el árbol lo talas, lo cortas, deja de ser un árbol. Ahora es un tronco, no es madera. Profesor, ¿y la madera qué es? Insumo. Profesor, disculpe, ¿y qué es el insumo? Es un bien intermedio que está pasando por un proceso de elaboración para que finalmente pueda ser consumido. Por ejemplo, el pescado, ¿cuál será el insumo? Una conserva de pescado. Ah, chévere, profe. Profe, y en el petróleo, el crudo de petróleo, ¿cuál será el insumo? El combustible. ¿Te das cuenta? Entonces, pasa por materia bruta, por materia prima y pasa por insumo. Chévere, profesor. Profe, ¿y qué son las fuerzas motrices? Son todas aquellas fuerzas que la naturaleza le brinda al hombre para que el hombre con esa fuerza pueda multiplicar su fuerza. Por ejemplo, la fuerza de los vientos, la fuerza de las aguas, por ejemplo, para hacer centrales hidroeléctricas, la energía solar, la energía eólica, ¿no? La fuerza de los animales, por ejemplo, para arar la tierra, son fuerzas motrices, fuerzas que la naturaleza le brinda al hombre para que el hombre pueda multiplicar su fuerza. Chévere, profe. Otro elemento de la naturaleza es el territorio. Bueno, entiéndase por territorio a todo aquello que forma parte del globo terráqueo y donde se acentúa vivir una determinada población. La Constitución Política del Perú, en su artículo 52, establece que el territorio peruano es inalienable e inviolable y comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que le cubre. A eso hablamos o mencionamos o decimos territorio. Finalmente hablamos del clima. Usted sabe que el clima es uno de los factores importantísimos que ayudan pues a el ser humano, a un país, y nuestro país pues es un privilegiado porque el Perú se da el lujo de poseer y concentrar el 80% de los tipos de climas del mundo. Y ustedes que se encuentran allá en la ciudad de Huánuco son los más privilegiados del Perú, porque según se dice que Huánuco tiene el mejor clima del mundo, ¿no? Es una ciudad que tiene esta característica. Y el clima también forma parte del factor naturaleza. Dejamos el factor naturaleza sin olvidar que a la naturaleza se le retribuye con una renta para irnos rápidamente al siguiente factor clásico que viene a ser el trabajo. Concéntrese, por favor. Mire, profesor, la palabra o el término trabajo, ¿de dónde proviene? De una voz latina. ¿Cómo se llama esa voz latina, profesor? Se llama tripalium. ¿Cómo se llama? Tripalium. ¿Y qué significa tripalium, profesor? Significa látigo terminado en 3 puntas. ¿Qué significa? Látigo terminado en 3 puntas. Ahora, te debes estar preguntando seguramente en casita, en la comodidad de tu hogar, profesor, ¿qué tiene que ver un látigo terminado en 3 puntas con el trabajo? Mucho. ¿Por qué? Resulta que el sistema de trabajo más antiguo del mundo era el esclavismo, o fue el esclavismo. Y usted sabe, por historia universal, que el esclavismo es un sistema de trabajo basado en la violencia física. De tal manera que si el esclavo no hacía lo que el amo le pedía, finalmente el amo lo castigaba con un látigo terminado en 3 puntas. De allí se va a dar origen a la palabra tripalium, y tripalium ha dado origen a la palabra trabajo. De cierta manera, muchas veces el trabajo termina siendo algo esclavizado, ¿no? Para el hombre, porque forma parte del mismo, pero también es un medio de realización de la persona. El hecho de no trabajar pues te convierte en un parásito, literal, ¿no? Sin embargo, cuando usted trabaja lo dignifica, además que es una actividad
que va a obtener beneficios. Por ello, decimos que el trabajo es una actividad cuyo fin principal es la satisfacción de necesidades. Sin embargo, vamos a redundar en esto, se dice que el trabajo es una actividad que puede ser física o puede ser mental. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es más remunerada? ¿La actividad física o la actividad mental? Responde en casa. Bueno, tú ya sacaste tus conclusiones rápidamente, por eso te estás preparando en el mejor colegio de Huánuco y en la mejor academia. Y tú dices, profesor, el trabajo mejor remunerado es el mental. Por eso usted quiere ser un profesional de éxito. Profesor, ¿y el trabajo físico es menos remunerado? Por ejemplo, está demostrado científicamente que mientras un campesino ara la tierra durante 8 horas, dale con su lampa en la tierrita, es equivalente a 2 horas de trabajo intelectual. ¿Ah? Por eso usted dice, el trabajo mental es el mejor remunerado. Pero usted puede elegir finalmente qué tipo de trabajo quiere hacer, o el físico o el mental. Usted elige, está en su voluntad. Además, es una actividad libre y voluntaria. Nadie está obligado a hacerlo. Es una actividad consciente, lo que quiere decir que tú te das cuenta de lo que realizas, de lo que haces. Es una actividad remunerada, pagada, recompensada, retribuida. Es una actividad que dignifica al hombre, es un medio de realización de la persona. Y también es una actividad penosa. Profesor, ¿por qué es una actividad penosa? Porque implica una responsabilidad. Por eso a usted, cuando le citan a un trabajo a 1 hora, tiene que estar ahí minutos antes, ¿verdad? Es una actividad obligatoria. Y claro, aquí resalta una pregunta, profesor, pero si usted dice que acá es libre y voluntaria, ¿por qué acá obligatoria? Porque la Constitución política establece que el trabajo es un derecho, pero también es un deber social. De allí que también sea obligatoria. Es una actividad, aquí vamos a corregir, que implica, vamos a cambiarlo, un peligro. Corrección, lapsus brutus. Peligro. Profesor, DJ peligro, más o menos. ¿Por qué, profesor? Porque todo trabajo lo implica, sea por cielo, mar o tierra, todo trabajo implica un peligro. ¿Ya? Profesor, ¿y qué más? Todo trabajo también genera una fatiga. ¿Y qué es la fatiga, profesor? Un cansancio, un agotamiento, un estrés. O sea, llega un momento en el cual dice, oye, demasiadas horas, ¿no? De ahí que hablamos de que el trabajo se establece basado en 8 horas diarias laborales. 8 horas laborales diarias. Y eso es un triunfo de la clase trabajadora sobre la dominación burguesa. No te olvides. Chévere, profesor. Ahora hablamos de los sistemas de trabajo y su evolución en el tiempo. El primero de ellos es el denominado esclavismo. El esclavismo aparece en la Edad Antigua. Usted sabe que las primeras civilizaciones de la humanidad, como Sumeria, Mesopotamia, Egipto, Roma, tuvieron este sistema. Es más, en nuestro imperio, el imperio del Tahuantinsuyo o de los incas, también existió el esclavismo a través del sistema de trabajo conocido como la mita. Recuerda que mita es un término que significa trabajo por turno, por hora o trabajo obligatorio. Profesor, ¿en qué se basaba el esclavismo? En la violencia física. El esclavo no tenía derechos. Todo lo que producía era para su amo. El amo era dueño de la vida del esclavo y de la producción del esclavo. El esclavo era considerado como una mercancía y encima que no tenía alma. Así los consideraban. 2. El servilismo. Profesor, ¿dónde surge el servilismo? En la Edad Media. Ya no se llama esclavo, ahora se llama siervo. Ya no se llama amo, ahora se llama señor feudal. ¿Qué características tiene? El siervo, a diferencia del esclavo, tiene algunos derechos. El señor feudal tiene derechos sobre la producción del siervo, mas no de su vida. Mucho cuidado. El tercer sistema de trabajo se llama
gremio. ¿Dónde surge, profesor? En la etapa del Renacimiento. Características. En el gremio todos practican un mismo oficio o una misma profesión. Sin embargo, estaban jerarquizados. ¿En qué estaban jerarquizados? En aprendices, oficiales y maestros. Repito, estaban jerarquizados en aprendices, oficiales y maestros. Chévere, profesor. Nos vamos ahora aquí, al contrato individual. ¿Y dónde surge el contrato individual, profesor? Surge durante la Edad Moderna. Y usted sabe, por historia universal, que la Edad Moderna surge con la llamada Revolución Francesa. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver este hecho, profesor? Usted recuerda que durante la Revolución Francesa se va a dar el reconocimiento y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde el ciudadano va no solamente a tener derechos, sino también el reconocimiento de los mismos, que se va a materializar en la Constitución Francesa de 1791. De tal manera que este contrato individual está basado en el derecho del trabajador a elegir libremente su profesión y a contratar directamente con el empresario, sin intermediario. Oye, yo quiero trabajar, vamos a trabajar, tengo mi profesión y tú me vas a contratar, estas son mis condiciones, no me la pones tú. ¿Correcto? Finalmente, el contrato colectivo es propio de nuestra edad, la edad contemporánea. Aquí debemos mencionar, mis queridos alumnos, que el contrato colectivo es un sistema de trabajo en donde aparece el sindicato. Y usted sabe que el sindicato es una institución que va a defender los derechos de los trabajadores. Además, va a intervenir el Estado. Profesor, ¿para qué? Para regular el trabajo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la creación del denominado Ministerio del Trabajo. Ahí está, Ministerio del Trabajo. Chévere, profesor. Profe, a la naturaleza se le retribuye con una renta y al trabajo con un salario. Profesor, ¿y por qué se llama salario? Mira, a ver, lo voy a separar. Salario, ario, diario, sal. Pago diario con sal. Profesor, ¿salario viene de sal? Sí. Profesor, ¿y por qué se pagaba con sal? Antiguamente la sal era considerado un elemento muy valioso o de mucho valor. Y de allí viene el término salario. Ahora, dependiendo quién percibe ese salario, va a tomar nombres. Por ejemplo, jornal. ¿Quién percibe como salario un jornal? El obrero. Profesor, ¿y cómo se paga el jornal? Generalmente es por un día de trabajo. Eso se llama jornal, viene de jornada de trabajo. Chévere, profesor. Profe, ¿y quién recibe como salario un sueldo o haber? El empleado. ¿Y quién es el empleado, profesor? Aquel que depende de un empleador o de un empresario. Págueme mi sueldo o págueme mis haberes. Chévere. Profesor, ¿quién recibe como salario el honorario? El honorario lo reciben los profesionales. O sea, un profesional va a percibir honorario. ¿Y de qué viene? Viene de la honorabilidad que usted me hace como profesional al brindarme un servicio. Emolumento. ¿Quién lo percibe? Los funcionarios públicos. Profesor, ¿y quién es un funcionario público? Es un alto representante del Estado. O sea, no es cualquiera, es un alto representante del Estado. ¿Quiénes ganan un emolumento? Congresistas, presidente de la República, ministros, gobernadores regionales. Profesor, salario, dieta. ¿Quién percibe una dieta? Como salario. La dieta lo perciben los regidores. ¿Pero solo los regidores, profesor? No. También los perciben los gerentes representantes de una empresa. Por ejemplo, si yo soy gerente de una empresa y me voy a representar a una empresa, a mi empresa, a otro país, me van a pagar o me van a remunerar con una dieta. O sea que la dieta es un salario por representación. En este caso, los regidores van a cobrar una dieta porque representan al vecindario. ¿Correcto? No te olvides. Profesor, ¿qué más? Ahora, mira, concéntrate por acá. Hablamos de los tipos de salario. Tenemos salario nominal, real, a destajo, calificado,
dominical, mínimo vital y mínimo legal. Vamos a explicar. El salario nominal es aquel salario que se va a pagar o retribuir al trabajador y se expresa en unidades monetarias. O sea, o es decir, es un salario que se expresa en billetes y monedas. Por ejemplo, yo trabajo para usted y usted me paga un salario en billetes y monedas, eso sería mi salario nominal. Ahora, si tú eres una empresa y yo tu trabajador, entiéndase que yo estoy en una planilla porque me vas a garantizar mis derechos y beneficios sociales. El pago en la planilla también representa salario nominal. Mucho cuidado. Profesor, ¿y el salario real? Este es un salario basado en la capacidad adquisitiva. Capacidad adquisitiva. Profesor, ¿capacidad adquisitiva para qué? Para poder adquirir bienes y servicios. Ejemplo, yo trabajo para usted, usted me paga, por ejemplo, 1.200 soles al mes. Con ese dinero yo voy y compro mi ropa, compro mis víveres, etc. Entonces, ese salario que inicialmente era nominal expresados en billetes y monedas, se convierte en salario real. ¿Por qué? Porque con ese salario voy a poder comprar bienes y servicios. Mucho cuidado. Precisamente hay una pregunta de examen de admisión basada en esto, que una consecuencia de la inflación es la disminución del salario real. Entonces tú te preguntas, profesor, ¿y qué es la inflación? Usted sabe que la inflación es un fenómeno monetario que consiste en el alza del nivel general de los precios. O sea, todos los precios se elevan, suben, ¿no? Profesor, ¿y si todo está por encima de lo normal, tú vas a comprar más o menos? Menos. Por lo tanto, tu salario real va a aumentar o disminuir. Disminuir. Por lo tanto, una consecuencia de la inflación, ¿cuál es? La disminución del salario real. No te olvides, anótalo. Profesor, seguimos. Salario a destajo. Es un tipo de salario que se paga por unidad producida. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, te digo, oye, tú eres carpintero, prodúceme una pizarra, te pago por esa pizarra. Prodúceme una mesa, te pago por esa mesa. Prodúceme una puerta, te pago por esa puerta. A eso se le llama salario a destajo, por unidad producida. Ya está. Calificado. Este es un salario que se paga por especialización. Por especialización. Al obrero no le voy a pagar igual que al ingeniero, pues, ¿no? Se entiende que el ingeniero tiene un salario o un trabajo calificado, ha estudiado, se ha quemado las pestañas, ha ido a la universidad, ha investigado, etcétera. El obrero obviamente que no, es simple, es un trabajo simple. Y de aquí también deducimos los tipos de trabajo, ¿no? Existe el trabajo calificado y el trabajo simple. Un trabajo simple, un cobrador de combi. Un trabajo calificado, un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto. ¿Se da cuenta o no? Trabajo manual, un pintor. Trabajo intelectual, un ingeniero, un docente. ¿Se da cuenta o no? Entonces hablamos de los tipos de trabajo. Vamos con el salario dominical. Oye, existe la tradición de que el día domingo se debe descansar. Un día a la semana el trabajador debe descansar. Por derecho. Entonces, si tú trabajas los domingos que no deberías, tienen que pagarte algo más. Entonces se dice que el salario dominical es un pago o un tipo de salario por la asistencia puntual del trabajador a un día considerado no laborable. ¿Ya? Se llama salario dominical. Ahora, mira, mínimo vital y mínimo legal. ¿Cuál es la diferencia? La palabra vital, ¿de qué viene? Agua vital. Vital es vida. O sea, es lo mínimo que necesitas para vivir. ¿Y en qué está basado un salario mínimo vital? Está basado en la denominada canasta básica familiar. Profesor, disculpe, ¿y qué contiene la canasta básica familiar? Bienes de primera necesidad: arroz, azúcar, aceite, huevo, fideo, leche. Profe, pregunta, ¿para sobrevivir cuánto tiempo? Un mes. ¿Con cuántos integrantes de la familia?
5. Profesor, disculpe, ¿y cuánto es en el Perú actualmente? 560 soles. ¿Ese qué cosa es? El salario mínimo vital. ¿Es lo mismo que el salario mínimo legal? No. ¿Por qué? Porque el salario mínimo legal es el salario que considera el Estado que tú debes ganar como mínimo, basado en el hecho de que tienes beneficios sociales como gratificación, compensación por tiempo de servicio, vacaciones pagadas. ¿Cuánto es el salario mínimo legal en el Perú? Muchos candidatos a la presidencia ni siquiera saben, ¿no? 930 soles. Ahí está. No es lo mismo mínimo vital que mínimo legal. Mucho cuidado, ¿eh? Profesor, hablamos de la división del trabajo. ¿Para qué dividimos el trabajo? Para mejorar el producto, para ahorrar un poco de energía, para también aumentar la producción, para la especialización, etc. El que hizo por primera vez la división del trabajo fue Adam Smith, el considerado padre de la ciencia económica. Y científicamente, ¿quién lo hizo, profesor? El norteamericano llamado Federico W. Taylor, considerado, ojo, considerado como el padre de la administración científica. Padre de la administración científica. Ahí está, chévere. Profe, ¿y cómo dividió el trabajo? Acá va. ¿Por ocupación o qué es lo mismo por especialización? Y dentro de cada ocupación. O dentro de cada ocupación. A ver, un ejemplito para que usted me pueda entender. Por ejemplo, por ocupación, un ingeniero, un abogado, un médico, un carpintero. Dentro de cada ocupación es lo que nosotros llamamos la especialización. Por ejemplo, el abogado puede ser penalista, civilista, constitucionalista, tributarista, etc. El médico puede ser neurólogo, nefrólogo, cardiólogo, pediatra, otorrinolaringólogo, cardiólogo, etc. Entonces hablamos por ocupación y dentro de cada ocupación. Ahora nos vamos a los llamados aspectos demográficos del trabajo. ¿Dónde se encuentra la población? ¿Está o no está trabajando? Para eso hablamos de la PEA y la no PEA. Profesor, disculpe, ¿qué es la PEA? La población económicamente activa, o también llamada con este otro nombre. ¿Cómo se le llama a la PEA, profesor? A la población económicamente activa. Se le llama con el nombre de fuerza laboral. Y aquí se encuentran las personas en edad de trabajar. ¿En edad de qué, profesor? En edad de trabajar. ¿Quiénes están aquí? Los mayores de 15 y menores de 65 años. Ahora voy a hacer una aclaración. Esto es según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Según el Ministerio de Perú, del Ministerio de Trabajo de Perú, son los mayores de 14 y menores de 65. Aclaro. Profesor, ¿y cómo está clasificada la PEA? Tiene 3 categorías. 1. Los empleados. 2. Los subempleados. Y 3. Los desempleados. Ya está. Profesor, despacito. ¿Quiénes son los empleados? Aquellas personas que tienen un trabajo fijo, tienen un trabajo estable. ¿Quiénes son los subempleados? Aquellas personas que están teniendo un trabajo pero de manera parcial o simplemente por horas. No es fijo. Y los desempleados son aquellos que están buscando un trabajo pero no lo encuentran. Ahora, dentro de los desempleados o dentro del desempleo existen 2 tipos. El desempleo abierto y el desempleo cerrado. El desempleo abierto es cuando la persona busca y no se cansa de buscar trabajo.
Y el desempleo cerrado es cuando se cansó de buscar trabajo y allí lo dejó. Ahí dejó el trabajo. También se le llama desempleo negro o cerrado. Mucho cuidado, ¿eh? Vamos a la no PEA. La no población económicamente activa, también llamada población económicamente pasiva o población económicamente inactiva. Aquí se encuentran las personas en edad de no trabajar. Hablamos de los menores de 14 y mayores de 65 años. Por ejemplo, aquí se encuentran ustedes. No producen nada aún. ¿Por qué? Están estudiando. Por eso hablamos de los estudiantes. Otros que no producen, las amas de casa, mamá. Otro profesor, los sacerdotes. Ahí están los gorditos, ¿no? Los sacerdotes. ¿Quiénes más? Los incapacitados. También podemos mencionar aquí en este grupo a los jubilados. Jubilados, ahí están. Ellos forman parte de la denominada no PEA. Chévere. Ahora, no todo es color de rosa en la vida. También existen los llamados conflictos del trabajo. ¿Y qué puede causar un conflicto en el trabajo, profesor? Número 1, malas condiciones de trabajo. 2, malos tratos de los empresarios. 3, incumplimiento de contrato. Te prometen el oro y el morro y al final no te cumplen con nada. Como el profesor Mesita, que me promete un montón de cosas y a la hora de la hora no cumple. Pero no te voy a dar más datos porque si no vas a pensar mal de mi amigo profesor Mesita, el popular Cusicusá. Ya está. Profesor, ¿y cuando hay conflicto se puede buscar una solución? Claro, para eso existen los mecanismos de solución. ¿Cuáles son, profe? La conciliación, el arbitraje y el trato directo. Profesor, despacito, ¿y en qué consiste? Mira, concéntrate, ¿ah? En la conciliación yo voy a tener así. Lo voy a poner así. En la conciliación tengo al empresario, al trabajador y al conciliador. ¿Quién es el conciliador? El conciliador es un representante o del empresario o del trabajador, uno de los dos. ¿Qué hace el conciliador? Su nombre lo dice, busca conciliar un conflicto de los dos, pero no es nadie para interponer una solución, solo es un recomendado, solo es un intermediario. En cambio, en el arbitraje, mira, en el arbitraje, ¿qué sucede? En el arbitraje, como su nombre lo dice, hay un árbitro. ¿Qué cosa hay? Un árbitro. ¿Y quién es ese árbitro? Un árbitro entre el empresario y el trabajador. Ese árbitro es un representante del Estado, del Ministerio del Trabajo. Y él, a diferencia del conciliador, sí tiene la capacidad de imponer una solución. Profesor, ¿y cómo se llama esa solución? Atentos, ¿eh? Examen de admisión. Se llama laudo arbitral. Entonces, si a mí me preguntan en un examen de admisión cómo se denomina o cómo se llama la sentencia que pone fin a un conflicto del trabajo, laudo arbitral. ¿Quién lo impone? Un árbitro. ¿Quién es el intermediario entre el empresario y el trabajador que busca la paz o conciliación en un conflicto laboral? Y el trato directo, empresario y trabajador llegan a un acuerdo y solucionan sus problemas. Y si no hay solución, vienen las manifestaciones, que pueden ser del trabajador o del empresario. Por ejemplo, del trabajador, la huelga, el paro, el sabotaje y el boicot. A ver, yo te voy a preguntar ahí en casita para que vayas pensando. ¿Cuál es la diferencia entre una huelga y un paro? Piensa, cabecita, piensa. Huelga y paro. Seguro en casa uno me va a decir, profesor, una es indefinida y la otra no. No es la respuesta. Profesor, una dura un día y la otra más días.
No, tampoco es. Profesor, ¿y por qué está respondiendo por mí? Porque son tantas veces las que escucho las mismas formas de, digamos, de dar esa respuesta que me estoy respondiendo por ti. Y la respuesta es la siguiente, pues te comento. La huelga tiene un carácter parcial y el paro un carácter total o radical. Por ejemplo, si yo te convoco a ti una huelga, si quieres acatas o si no quieres no acatas, no pasa nada. Pero si yo te convoco a un paro, nadie trabaja, absolutamente nadie. Pobre que vayas a trabajar. Te agarramos a huevazo, te echamos pintura, bajamos la llanta de tu carro, nos bajamos la luna, etc. Entonces, puedo decir que el paro es un cese definitivo de labores. Cese definitivo de labores. Ahí está, qué chévere. Mientras que la huelga es una paralización parcial, ¿ya? Ahora, hay tres tipos de huelga. La huelga de brazos caídos, la huelga de hambre y finalmente la huelga escalonada. Ahora, te debes estar preguntando en casita, profesor, ¿en qué consiste en cada una de estas huelgas? Por ejemplo, en la huelga de brazos caídos, tú vas a tu centro de labores, asistes a tu centro de labores, pero ojo, literal, no produces nada, no haces nada. De ahí el nombre huelga de brazos caídos, no hay producción. Profe, ¿cuándo se llama huelga de hambre? Aquí hay dos interpretaciones. La huelga de hambre implica por un lado el hecho de no ingerir alimentos, huelga de hambre, literal, y la segunda es el hecho de que el trabajador se causa daños físicos a su cuerpo para llamar la atención del Estado, del empresario, para que haga caso a sus demandas. Y hay una tercera, pues, del hecho de hacer ollas comunes para decir o manifestarse que están en una huelga literal de hambre. ¿Ok? Profe, la huelga escalonada, esa es por etapas. Por ejemplo, en una gran empresa pueden hacer huelga hoy día, por ejemplo, los de limpieza, mañana los administrativos, pasado los directores, etc. Sabotaje. Ah, Colegio San Agustín, no me has querido pagar mis honorarios profesionales de un profesor, perfecto, no me pagues. Incendio tu colegio. Ah, profesor, ¿qué es eso? Se llama sabotaje. ¿Y qué es el sabotaje, profesor? Lo definimos. El sabotaje implica causar daños materiales a la empresa. Daños materiales a la empresa en conflicto. En conflicto. Ahí está, qué chévere. Ese es el sabotaje. Muy bien. Ahora déjame contarte sobre el boicot o boicot. Profe, ¿por qué se llama así? Te cuento. Este surge en Irlanda en el año 1952. Lo creó el irlandés Charles Boycott. De ahí el término boicot. Profe, ¿en qué consiste? Imagínate que el profesor Iván Tobar me ha contratado a mí para ser su trabajador. El profesor Tobar tiene su panadería. Su papá le ha heredado una gran panadería. Panadería Chatobar. Ahí está, un ejemplo, ¿no? Ya está, es su gran panadería. Es más, su papá era un especialista y un maestro panadero. El profesor Tobar salía a vender los cachitos, los pancitos, las humitas. Oh, ya. Y ahora, como él ha heredado a la empresa, me ha contratado a mí. Oye, yo soy su trabajador, soy su obrero. Pero este bandido no me está pagando, no me retribuye. Entonces yo le digo a toda la gente, a los clientes, que él me está explotando. Y la gente en solidaridad conmigo no le va a comprar ni un cachito a Iván Tobar. Oh, ni un cachito, ni un cachito. Profe, ¿y qué está haciendo usted con respecto a la empresa del profesor Tobar? Lo estoy boicoteando. ¿Qué es el boicot? Definimos. Es la negativa de la población
a no consumir el producto de la empresa en conflicto con el trabajador. Con el trabajador. Ahí está. Qué chévere. Ya está. Finalmente, tenemos la manifestación del empresario. ¿Y cómo se llama esa manifestación? Se llama lockout. ¿En qué consiste, profesor? Decimos acá, el lockout es la huelga de fábricas, huelga de empresarios. Huelga de empresarios o cierre de fábrica. Cierre de fábricas. A eso se le llama lockout. Esa es la manifestación del empresario. Muy bien, estimados alumnos, hasta ahí hemos hablado del factor trabajo. Y ahora nos vamos al tercer factor de la producción, factor clásico llamado el capital. Última partecita para precisamente terminar, valga la redundancia, con este capítulo que son los factores clásicos. La palabra capital etimológicamente proviene de la voz latina caput. Caput. Profesor, ¿y qué significa caput? Caput significa cabeza principal. ¿Qué significa, profesor? Cabeza principal. Oh, qué chévere, profe. Profesor, una preguntita. ¿Y por qué cabeza principal? Bueno, usted sabe, por ejemplo, que a la ciudad más importante de un país le llaman capital. ¿Por qué? Porque es la cabeza principal de una nación. O seguramente ha escuchado usted, por ejemplo, cuando dice murió decapitado. O sea, sin su cabeza, ¿no? O cuando dice, por ejemplo, producto per cápita. Per cápita quiere decir por cabeza o por persona. Entonces, capital proviene de la voz caput, que significa cabeza principal. Mucha gente erróneamente confunde la definición de capital. ¿Por qué, profesor? Por ignorancia, por desconocimiento. ¿Qué dicen? Ejemplo, dicen, tengo 100.000 dólares. Oye, tienes buen capital, le dicen. Creen que el dinero es capital y el dinero no es capital, sino más bien lo que tú produzcas con ese dinero. Ya que la definición de capital es clara y dice así: capital es todo bien o conjunto de bienes que sirven para crear otros bienes. Por ejemplo, si yo tengo mi imprenta, un ejemplito, y tengo mi máquina que me producen libros, para mí esas máquinas constituyen mi capital, porque son bienes que me permiten crear más bienes. A eso se le llama o se le considera capital. No te olvides. Profe, ¿y cuáles son las formas de constituir capital? Mira, ejemplo. Tengo por aquí a un trabajador con su lámpara, ¿correcto? Saca un poco de tierra, de la tierra hace un adobe y del adobe hace un ladrillo. Pregunta, si es tierra, ¿qué factor es? Fácil, naturaleza. Si es una actividad física de este obrero, ¿qué factor es? Trabajo. Ahora, ¿el adobe qué cosa es? Es un bien. ¿Y el ladrillo qué es? Un bien. ¿Qué ha pasado? De este bien, el adobe, se ha creado otro bien, el ladrillo. ¿Y qué dice la definición de capital? Que capital es todo bien o conjunto de bienes que sirve para crear otros bienes. De un bien se ha creado otro bien. Pregunta, ¿qué ha surgido? Ha surgido capital. ¿Y cómo ha surgido? Producto de la acción ¿de quién? Del trabajo. ¿Sobre quién? Sobre la naturaleza. Por lo tanto, la forma primaria, básica, elemental de crear capital, ¿cómo es? Producto de la acción del trabajo sobre la naturaleza. Aquí está. Por acción del trabajo sobre la naturaleza es la primera forma de constituir capital. 2. Por el exceso de la producción. Me mandan a hacer 20 máquinas y hago 25. Me quedan 5. Esas máquinas constituyen para mí
capital. Ahorrando también genero capital. Hace un momento yo venía de viaje hacia aquí, hacia el centro de grabación o el estudio, y me decían, ahorra tu dinero, ya que una vez que tú tengas tu dinero vas a poder crear capital y con ese bien que puedas comprar vas a crear nuevos bienes. Entonces el ahorro también genera capital. Y finalmente lo que hace Mesa y Tobar conmigo, plusvalía. Profesor, ¿qué es eso? Trabajo no remunerado. Y aquí hay una definición que usted tiene que tener claro también. ¿Por qué? Porque la gente cree que plusvalía es el hecho de que no le pagan. No, no es así. En realidad la plusvalía es el excedente que usted como trabajador hace, pero que no le reconocen. Ejemplo, mi trabajo vale 100, pero me pagan 50 y yo me conformo con esos 50. Entonces, esos otros 50 que yo no termino cobrando, para el dueño, propietario de la empresa, se constituyen su capital, porque él, mientras más crece, yo sigo siendo un trabajador. Entonces, a eso se le llama plusvalía, el trabajo no remunerado, no compensado, no retribuido. ¿Quién crea este término? Carlos Marx, el famoso filósofo y economista alemán. ¿Correcto? Te olvides. Entonces, también se genera capital. Claro, y hoy en día, si tú te preguntas, profesor, las grandes empresas dentro del llamado proceso de globalización y el capitalismo, ¿cómo han creado sus riquezas? Producto de la plusvalía. Si tú te vas a Plaza Real, que está ahí en Huánuco, si no me equivoco, así se llama, Real Plaza al revés, por ejemplo, tú ves grandes tiendas, ¿no?, que son inversiones de capital extranjero, y a pesar que son las más grandes y deberían pagar muy bien a sus trabajadores, te encuentras con la sorpresa de que los trabajadores ganan el sueldo mínimo. Entonces, mientras ellos hacen más plata, más plata, más plata, más riqueza, más riqueza, más riqueza, el que sigue siendo pobre, ¿quién es? El trabajador. ¿Qué hacen con ello? Plusvalía. ¿Por qué es importante el capital? Porque permite el ahorro de tiempo y energía. Por ejemplo, ¿te imaginas si yo fuese un maestro panadero y tuviera mi horno así a leña y me traen un horno industrial? Yo en el horno así a leña voy a hacer harto trabajo, harta mano de obra. Pero en el horno industrial solo pongo los pancitos, la masa y en un ratito está todos los panes, sin mover yo mucho mi energía física. ¿Qué más? Mejora el producto. En mi horno, por ejemplo, así casero, puede el pan salir oliéndose al humito, qué sé yo, a la leña. Pero en el horno industrial no, va a salir mejoradito, riquísimo, y va a aumentar la producción. Mientras yo en un horno artesanal hago 100 panes diarios, el horno industrial en un par de horas me puede hacer 1000 panes. Aumenta la producción. Y también permite una adecuada explotación de los recursos naturales. Acá es explotación, ¿ya? Una adecuada explotación de los recursos naturales. Ahora, vamos con la clasificación. La clasificación del capital está basado en dos criterios, según la escuela neoclásica y según la escuela socialista. Según los neoclásicos, existe el capital productivo y el capital lucrativo. Concéntrate. El capital productivo, como su nombre lo dice, está destinado a la producción de nuevos bienes y servicios. Ahora, dentro de este capital productivo vamos a encontrar dos clases de capital, el capital fijo y el capital circulante. Quiero que te concentres al máximo en esta parte porque las principales preguntas de admisión del tema capital se concentran aquí. Mucho cuidado. El capital fijo es aquel que sirve para varios ciclos productivos. Sirve para varios ciclos productivos. Por ejemplo, vamos a ponerlo, una máquina, una herramienta, un puente, un dique, un edificio. Capital fijo. En cambio, el capital circulante sirve para un solo ciclo productivo. Sirve para un solo ciclo productivo. Por ejemplo, el insumo. Ahora, cuidado con este dato.
El capital circulante desaparece en el proceso productivo, y aparece, ¿dónde aparece, profesor? En el producto final. Un ejemplo, la harina. ¿Qué es la harina? Un insumo. ¿Qué es? Capital circulante. ¿Desaparece en el proceso productivo? Sí, por ejemplo, la harina la voy a echar en agua y desaparece. ¿Y dónde aparece? En el producto final. El pan, el queque. ¿Te das cuenta? Se llama capital circulante. Ahora, cuidado que en un examen de admisión te hacen esta pregunta. ¿Qué capital está sujeto a la depreciación? Es el capital fijo. ¿Y qué es la depreciación, profesor? La depreciación es el desgaste de un activo. Por ejemplo, si yo me compro un carro nuevo, me vale 30.000 dólares. Pasan 3, 4, 5 años, ¿seguirá valiendo los 30.000 dólares? No. ¿Qué ha pasado con ese carro? Se ha depreciado, pierde su valor. ¿Y cómo se llaman la clase de capital que está sujeto a depreciación? El capital fijo. Hablemos del segundo tipo de capital, el lucrativo. Mira, el capital lucrativo es un tipo de capital que se genera producto del alquiler. ¿Producto de qué, profesor? Del alquiler. Y que para su dueño le genera una renta, una ganancia, un beneficio. O sea, no es un capital que se crea producto de otro bien y te genera ganancia. No. Es producto de un alquiler. Por ejemplo, mira, un ejemplo sencillísimo. ¿Quién no ha visto el Chavo del Ocho? ¿Dónde vive el Chavo? En un barril. Pero ese barril, ¿dónde está? En una famosa vecindad. Pregunta, ¿esa vecindad de quién es propiedad? Ya te acordaste, del famoso señor Barriga. Oye, él alquila todos esos departamentos, esas casitas, ¿cierto? Y todos los meses, ¿a qué llega el señor Barriga? A cobrar la renta. O sea, si me preguntan en un examen de admisión, para el señor Barriga, la vecindad del Chavo constituye un capital lucrativo. ¿Por qué? Porque producto del alquiler, ¿qué le genera? Una renta. ¿Te das cuenta? Finalmente, según los socialistas, existe el capital variable y el capital constante. El capital variable es aquel capital que se paga producto de la mano de obra. ¿La mano de obra de quién, profesor? Del trabajador, del obrero. La mano de obra del trabajador, del obrero. Además, se dice que el capital variable es fuente, cuidado, examen de admisión, es fuente de valor, pero al mismo tiempo es fuente de plusvalía. Fuente de valor o fuente de plusvalía. Esto es también bastante preguntado. Finalmente, el capital constante es un capital que permite la adquisición de medios de producción. De medios de producción. ¿Y cuáles son esos medios de producción, profesor? Máquinas, herramientas. Profesor, una preguntita, pero usted ha dicho que máquinas y herramientas son capital productivo. Sí, pero según los neoclásicos. Y según los socialistas, las máquinas y las herramientas, ¿qué tipo de capital es? Constante. Muy bien, estimados alumnos, hemos analizado y estudiado los 3 factores clásicos de la producción: naturaleza, trabajo y capital. Seguramente en casa tiene alguna duda, tiene alguna de repente pregunta, interrogante, pero tranquilo. Habrá momentos para poder interactuar y seguramente para poder definir algunos conceptos que por ahí le puedan quedar la duda. Ha sido un gusto y un placer. Será hasta la próxima sesión. Chao, chao.